Hechos capítulo 9, continuamos nuestra serie en el libro de Hechos y el tema de este mensaje, don Oscar, es la gracia de Dios triunfa. La gracia de Dios triunfa. Hechos capítulo 9. Hemos leído del martirio de Esteban, ¿se acuerda? Los cristianos después fueron esparcidos por la persecución, en parte liderada por Saúl. El evangelio sale a Samaria, Felipe y otros predicando. Luego Felipe es enviado que vimos el domingo pasado, Felipe fue enviado ¿a quién? Al eunuco. Y hoy vamos a retomar Saulo. Hechos 9. ¿Ya lo tenemos? Hechos 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. ¿Recuerdan dónde es Damasco? Damasco es al norte. Es importante conocer el mapa de Palestina, ¿verdad? Damasco es al norte, sobre carretera principal, sobre ruta principal de comercio y de tráfico, de tránsito. Para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra, le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en casa, poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado.
Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos, decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Recuerde cómo puede dejar su Biblia abierta. Ahorita vamos a ver este y algunos otros versículos. ¿Cómo se debe llamar este libro? Se llama Hechos de los Apóstoles, pero ¿cuál es un mejor nombre? Hechos de Jesucristo, porque aquí Cristo va dirigiendo toda la obra mediante los apóstoles. En este pasaje vemos cómo Jesús prepara a un instrumento clave para llevar el mensaje a los gentiles. Felipe ya había ido a un gentil, pero Pablo va a ser levantado con una misión especial y muy grande. Saulo está lleno de celos. Sin duda, Saulo tenía pasajes como en el Antiguo Testamento acerca del celo de la justicia de Dios. Recuerde que Saulo tenía grandes porciones del Antiguo Testamento memorizadas. Salmo 68, versículo 21, dice, ciertamente Dios herirá la cabeza de sus enemigos, la testa cabelluda del que camino en sus pecados. O tal vez Pablo estaba pensando en Salmo 139, que lo animaba. Salmo 139, 21, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen. Me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Equivocadamente, Saulo creía que era ejecutor de la justicia de Dios. Ahora, debemos decir algo sobre la justicia de Dios, hermano, porque esto va a ser muy necesario, muy importante, que es algo que Saulo llegó a entender luego. Tanto los modernistas, los liberales hoy, así como muchas personas cristianas o no cristianas, ignoran el testimonio bíblico acerca de la santidad y la justicia de Dios. En un sentido real, todos los seres humanos pecadores nacemos como hijos de Adán y Eva. ¿Nacemos en qué condición? Por naturaleza, enemigos de Dios. No hay quien busque a Dios, dice Pablo en Romanos 3. No hay justo. A una nos hicimos inútiles. La condición en que nacemos, siendo hijos de Adán y Eva, nacemos en una relación de enemistad contra Dios. Y eso es en sentido real. Somos enemigos de Dios. No somos buenos en el fondo, como nos quieran decir. En la educación, desde pequeñito, las maestras ponen corazoncitos o caritas bonitas. Tú puedes, tú tienes el potencial dentro de ti. Y nos dicen hasta después por las redes sociales, ¿quién va a leer, quién le va a poner like a alguien que diga, somos unos muertos en pecado destinados al infierno? Nadie. Eso no se promueve. Dice Pablo, después de todo esto,
habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Él supo lo que fue entenebrecido, ceguecido, ensegado en el camino a Damasco. Y esa ceguera física se utiliza en la Biblia para demostrar cómo somos espiritualmente. Más adelante, en 1 Timoteo 1:13, Pablo llama a sí mismo, él había sido un blasfemo, perseguidor e injuriador. Después reconoció lo que realmente había sido. Siendo enemigo de Dios, reconociendo que era enemigo de Dios, y habiendo sido rescatado por la gracia de Dios, ojo, Pablo nunca dejó de maravillarse de que Dios lo salvara. En todas sus escrituras, hermano, se palpa la maravilla de la gracia y misericordia de Dios. Solo en Hechos, Pablo relata o se relata 3 veces de este acontecimiento de que Cristo lo rescata. 3 veces en Hechos, capítulo 9 aquí, capítulo 22 y capítulo 26. En Gálatas capítulo 1 lo vuelve a relatar y hace referencia en otros pasajes. Ahora recuerde una cosa, ¿qué era Pablo? ¿Quién era Pablo? ¿Alguien se acuerda a qué grupo pertenecía Pablo? Un fariseo de fariseos. Y para nosotros ese término es despectivo porque ha llegado a significar hipócrita. En el tiempo de Pablo, el fariseo era el cristiano máximo. Cristiano no, porque no creían en Cristo, pero el justo máximo. Pablo pertenecía al grupo más estricto de los fariseos. Pablo tenía quizás todo el Antiguo Testamento memorizado. Los fariseos desde jóvenes se dedicaban, salmos enteros. Salmo 119 no era nada para Pablo memorizarlo. Pablo mismo dice en Filipenses capítulo 3, según la ley yo era perfecto, nunca violaba un reglamento. Si usted hubiera conocido a Pablo, habría conocido una persona recta, una persona buena, una persona diligente en cumplir la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo es posible que Pablo llegue a considerarse un enemigo de Dios? Veamos como punto número 2, el trato de Dios con un enemigo, porque lo que estamos viendo aquí es lo que hace Dios con un enemigo. Saulo está ardiendo con celo por el nombre de Dios, pero realmente es ciego. Él está ciego en su entendimiento, en su ignorancia. Y resulta que él está empeñado con perseguir el mismo rebaño de Jehová, de Yahvé, del Señor. Él está persiguiendo su propio pueblo. De modo que él se ha colocado como enemigo de Dios, en oposición a Cristo. Veamos el encuentro con Jesucristo. Chicos, niños, si yo le digo, Jesús, ¿qué se imagina usted, Jesús? ¿Se lo imagina un bebé en un pesebre? Jesús fue un bebé colocado en un pesebre, pero ya no está ahí. Si yo le digo, Jesús, ¿qué? ¿Se lo imagina clavado en la cruz? Jesús fue crucificado, pero ya no está ahí. Versículo 3. Jesús arroja
su luz de gloria. Esta no es una luz común y corriente, hermano. Esta luz arroja poder, más brillante que el sol porque era mediodía. Esa manifestación de Cristo es gloria con poder. Caen al suelo. Y en versículo 4, tome sus Biblias, estamos en capítulo 9, versículo 4, Jesucristo trae la acusación. Saulo, venga acá. ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Me estás persiguiendo a mí? Saulo responde en el siguiente versículo 5, llamando a la voz Señor, un apelativo, un título de grandeza, curios, pero todavía no sabe quién es el que le habla. Obviamente el asunto está serio. Jesús en versículo 5 se identifica con el Mesías que cuyo pueblo Pablo quiere matar. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, a los que seguían a Jesús. Sí. Los cristianos fueron los que honraban el nombre de Jesús y Pablo era el que quería borrar el nombre de Jesús del planeta y resulta que ese Jesús le está hablando diciendo, al perseguir a los cristianos, me está persiguiendo a mí. ¿Alguna vez usted ha estado muy equivocado? Tal vez usted estaba 100% seguro de algo. Usted decía, yo estoy 100% seguro de lo que yo creo. Y resulta que usted estaba 100% equivocado. ¿Le ha pasado alguna vez? Es grave cuando eso nos sucede, ¿no? A veces las personas que estaban tan convencidas de algo y se dan cuenta que estaban tan equivocadas, entran en shock, empiezan a temblar, no saben qué decir. Pues en esa condición estaba Pablo, porque Pablo estaba 100% seguro de que los cristianos eran malos, de que Jesucristo era quién sabe qué falso profeta y ahora el Cristo vivo lo está acusando de haber estado 100% equivocado. Note la relación estrecha entre Cristo y los suyos, hermano. Toda la vida Dios se había identificado con su pueblo y ahora Jesucristo dice, cuando usted mata a un cristiano me está persiguiendo a mí. Ahora, la cosa está seria. Ahí postrado Saulo, Jesucristo confrontándolo. ¿Y qué pasa? Yo necesito que usted note en el versículo 6, en su Biblia, en los mejores manuscritos antiguos, se omite, no tiene, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Eso fue insertado. Es totalmente comprensible cómo entró el texto, porque básicamente es la actitud de Saulo ahí postrado, sin ningún recurso, ¿verdad? Confrontado con Cristo, la única actitud es, ¿qué quiere que haga? Sin embargo,
no se encuentra en los manuscritos más confiables. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos, hermanos? Tenemos a un Saulo ciego, enmudecido. No dice nada. Cristo lo acusa. Pablo en silencio, Saulo en silencio. Usted sabe, no podemos saber todo lo que estaba pasando en la mente de Saulo, pero como conocía la Biblia, tal vez se le vino a la mente desde Deuteronomio 28:28, una de las maldiciones. Recuerde, Deuteronomio tiene bendiciones y maldiciones por guardar el pacto de Dios. Y en Deuteronomio 28 estamos en la lista de maldiciones. Y oiga usted, una de las maldiciones que Dios promete a los desobedientes: Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Palparás a mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, no serás sino oprimido y robado todos los días, y no habrá quien te salve. Cegado, afligido con ceguera, muestra de maldición de Dios sobre él. Y tal vez Saulo, postrado en el piso, solo esperaba lo peor. La ceguera física, aún en el Antiguo Testamento, representaba ceguera espiritual. En Isaías 59 dice: este pueblo es como ciegos, gruñen como osos, palpan la pared, no saben a dónde van. Ceguera física representaba ceguera espiritual. Y Saulo se está dando cuenta, ahí arrodillado, postrado ante la gloria de Jesucristo, que lo tiene como un foco en la mira. Ciego, bajo maldición. Ciego físico, porque es un ciego espiritual. Más adelante, muchas de estas cosas Pablo utiliza en su enseñanza. Oiga lo que dice en 2 de Corintios 4:4. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Oiga, eso parece el camino a Damasco, ¿no? Satanás me tenía enceguecido para que no me resplandeciera la luz de la gloria del evangelio de Cristo. Esa experiencia de Pablo es una experiencia vivida del evangelio, de lo que pasa el evangelio cuando toca el corazón del pecador, hermano. Ahí está Saulo, volviendo a Hechos. Ahí está Saulo, hincado en el suelo, bajo juicio de Dios, esperando órdenes, mudo. Versículo 8, versículo 6, Jesús dice: levántate y entra. Y entonces a Saulo lo llevan de la mano como un niño ciego. Entonces, hermanos, punto número 3. ¿Cómo llega Saulo a ser mensajero de la gracia de Dios? La dirección de Cristo siempre, recuerde, estamos en el libro de los Hechos de Jesucristo. Y la dirección de Cristo es fuerte y contundente. Y lo que pasa ahorita es contra toda expectativa. Lo que pasa ahorita, hermanos, nadie podía esperar.
Los cristianos seguro estaban orando que Dios le hiciera algo con Saulo. No sabemos si estaban orando por su conversión, solo le tenían miedo. Saulo está parado en seco, llevado a una casa, un judío seguramente, un Judas. Ananías, posiblemente un líder de la iglesia en Damasco, él tenía facultad de poder bautizar, él ora por Saulo y luego lo bautiza. Ananías recibe una visión divina. Yo creo que esto se está cortando, Dani. ¿No? ¿Está bien la batería? Ok. Ananías recibe una visión, versículos 10 y 11. Jesús le dice a Ananías que vaya y busque a Saulo. Ahora, yo encuentro chistoso, hermano. Ananías está dormido. Él recibe una visión dormido, pero le contesta Dios. Dormido. Bueno, yo no sé si ya se despertó con la visión, porque él dice, Señor, pero este Saulo es terrible, él viene a matar cristianos. Bueno, ahí en la visión, Ananías le responde a Jesús y dice, yo no quiero ir a ver a Saulo porque él tiene órdenes de captura contra nosotros. Fíjese que el llamado de Pablo es paralelo al llamado de los profetas del Antiguo Testamento, hermano. Moisés confrontado con la gloria de Dios en la zarza ardiendo. Hay un pasaje en Daniel, capítulo 10 de Daniel, donde hay una visión en Daniel, y es tan poderosa la visión que los demás que están con Daniel se levantan y huyen. Y Daniel está dejado solo, llamado ante la gloria de Dios. En Ezequiel recibe una visión de la gloria de Dios, lo deja temblando en el suelo y Dios le dice lo mismo que le dijo a Saulo, levántate, tengo una misión para ti. Y Dios le promete protección a Saulo, al igual que prometía a los profetas. Más adelante en capítulo 26 de Hechos, versículo 17, Pablo está relatando este mismo acontecimiento y dice, y Jesús me prometió protección para ir a los gentiles. De ciego espiritual, viendo físicamente, Saulo pasó a una ceguera física por la gloria de Cristo que le resplandeció. Y después de que Ananías lo visite, recibe vista física y espiritual para llegar a ser mensajero del Evangelio a las naciones. Entonces, hermanos, número 4, ¿cuál es el mensaje del Pablo transformado? Ananías le instruye, fíjese, puede anotarlo, en capítulo 22 Pablo está repitiendo lo que pasó y está diciendo lo que Ananías le dijo, y en capítulo 22, versículo 16, Pablo dice, ahora pues, dice Ananías a Pablo, ¿por qué te detienes? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Ananías le dijo a Pablo, Saulo, luego Pablo, que invocara el nombre a quien él había odiado. Que invocara el nombre del Señor. El que invoca el nombre del Señor será salvo. Pablo, imagínese, hermano, imagínese la reversa. Habiendo odiado a Cristo, yo creo que puede bajar el volumen un poco, ¿no?
habiendo odiado a Cristo, habiendo odiado a los cristianos, ahora tenía que orar a esa persona por salvación. Póngase usted en sus zapatos. Algo increíble. Ananías le dice, invoque ese nombre. Pablo tuvo que verse a sí mismo como pobre, ciego, pecador, necesitado de la gracia perdonadora de Cristo. Su única esperanza era el nombre de Cristo. Y era necesario humillarse ante el Cristo vivo para poder obtener vida eterna. De ahí en adelante, Pablo se maravilla de la gracia de Dios. Pablo dice más adelante, yo que fui perseguidor de la iglesia de Cristo, Él me salvó. Y sabe, hermano, en 1 de Timoteo 1:16, Pablo dice algo precioso, algo muy lindo. Le dice a Timoteo, ¿sabe por qué Cristo me salvó a mí? Yo que soy el más grande pecador de todos, y yo mataba a cristianos. Yo habría matado a Cristo si pudiera. Y Cristo me salvó, ¿sabe por qué? Para demostrar que la gracia de Dios es más poderosa que cualquier corazón rebelde, cualquier corazón lleno de odio, cualquier persona enemiga de Dios. La gracia de Dios es más poderosa. Y dice Pablo, yo soy ejemplo. Lo único que soy es un ejemplo de la misericordia de Dios. Nosotros hablamos de la gracia irresistible del Señor. ¿Cómo no va a ser? ¿Cómo no va a ser gracia irresistible si Cristo a un Pablo, un Saulo, lo salvó en el camino a Damasco? En conclusión, nosotros no podemos esperar que Dios trate a todos de la misma manera que trató a Pablo. Pablo fue último apóstol y verdadero profeta, último profeta, llamado de la misma forma que Dios llamaba a los profetas en el Antiguo Testamento. No espere que Dios lo trate a usted de la misma manera, pero la conversión de Pablo y su nueva vida, ay, hermanas, están saliendo. Solo porque dije en conclusión, yo no quiero que salgan para preocuparse por alimento inferior al que estamos recibiendo en este momento. Esperemos. La conversión de Pablo fue única en el sentido en que él recibió, pero la conversión de Pablo sí nos enseña lo que es necesario para toda persona. Y nuestra iglesia está celebrando nuestro aniversario. Y mientras miramos hacia adelante, hermanos, los años que Dios nos preste como congregación del Señor, esto es necesario poner atención, porque este es el mensaje que necesitamos ser claros nosotros, viviendo y practicando nosotros y llevando a nuestro país, a nuestro mundo. En primer lugar, necesitamos estar claros que por naturaleza los hombres somos enemigos de Dios. Tenemos que estar claros, hermanos, en cuanto a la justicia absoluta de Dios. Y esto rige para todos y tenemos que decirle a todos, padres, a los hijos, a nuestra sociedad, a todos necesitamos anunciar sin ambajes,
sin pelos en la lengua. El Dios que está en el cielo es un Dios justo. Y los seres humanos nos hemos rebelado contra el que será el mismo juez nuestro. Y que es omnipotente y todopoderoso y omnisciente. Primero, la justicia de Dios es importante. Pablo creía que conocía la justicia de Dios, pero no conocía al que era la justicia de Dios. Y en ese día se encontró con Cristo. Segundo, la gracia irresistible. Esto es importante que recordemos. La gracia irresistible de Jesucristo es capaz de alcanzar al pecador más endurecido. Si hay alguna persona escuchando este mensaje por cualquier medio aquí presente, por medio de la transmisión, no crea que usted esté fuera del alcance de la gracia de Dios. Satanás tiene un montón de engaños. Satanás tiene un montón de mentiras. Una de las mentiras es: voy a esperar, voy a ver, voy a medirlo. Otra mentira es: yo no puedo ser cristiano. Yo tengo demasiados pecados y demasiados vicios para yo ser convertido. No es posible. No crea ninguna de esas mentiras. Ve a Saulo, perseguidor, matador de enemigos, de cristianos, enemigos de Jesucristo, y fue alcanzado por la gracia irresistible del Señor. Y también para nosotros como iglesia, hermanos, nosotros nunca podemos hacerle la cruz a ningún pecador. Usted no es Dios y usted no sabe si Dios quiere alcanzar a esa persona. Nunca debemos decir con actitudes o palabras: ese está fuera del alcance de Dios. Eso es un grave pecado. Y Pablo dice: yo soy testigo en carne de la gracia de Dios, porque yo no merezco ser cristiano. Yo no merezco haber sido salvo. Y Cristo me salvó como ejemplo de su gracia. ¿Y sabe qué? Usted, si es cristiano, es un ejemplo de lo mismo, porque tampoco ninguno de nosotros merecemos ser salvo. Ninguno aquí merecemos ser salvo. Cada uno es ejemplo de misericordia nada más. No lo olvide. La respuesta, en tercer lugar, la respuesta a la gracia poderosa de Dios es exactamente lo que Pablo hizo: quedar mudo, esperando órdenes. Pablo no dijo nada, hincado, con el rostro hacia abajo, sintiendo el resplandor de la gloria de Cristo encima de él, se quedó mudo, esperando órdenes. Y no se movió hasta que Jesucristo dijo: levántate y vete a Damasco. Esa es la misma respuesta, hermano. Y Jesucristo lo llevó a Damasco y mediante Ananías le dio la siguiente orden: invoca el nombre del Señor. Fe, arrepentimiento, corazón humilde ante el Señor. Pedro dirá en su carta: humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermanos, nuestra respuesta a la gracia de Dios es humillar nuestro corazón y esperar órdenes. Y cuando Él da las órdenes, seguirlas. Eso es todo. Corazones humildes. Número 4, y finalmente, el cristiano que ha conocido esta gracia irresistible, esta gracia poderosa, sale hacer lo contrario que antes hacía. Saulo mataba a los cristianos. ¿Y qué hizo después de convertido? Usted lo vio, versículo 20. Hechos 9:20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, convenciendo a todos que Jesús era el Mesías. Un momento está persiguiendo a cristianos, en el otro momento está predicando a Cristo. Una reversa completa.
Hermanos, este es el fruto del que ha sido alcanzado por la misericordia de Dios. Usted ya no hace lo que hacía antes. Antes peleaba en el hogar. Ahora el marido ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La mujer respeta a su marido como la iglesia respeta. Y los padres enseñan la ley de Dios a sus hijos. Antes, usted motivaba a sus hijos conforme a los consejos del mundo. Papito, busque plata. Ve por sí mismo, pelee por sí mismo. Si te ofenden, sáquese el clavo. Y ahora, todo lo contrario. Sigamos a Jesucristo. Sigamos el ejemplo de Cristo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Antes, mentía para cubrirse, para cubrir su cara, su reputación. Ahora honra la verdad, aunque duela. Joven, antes usted se ponía como cualquier joven del mundo, rebelde, respondón, no colaborador en la casa, amargado. Ahora es otra cosa. Ahora respeta. Ahora colabora por causa de Cristo y su misericordia. Y así podríamos seguir, hermanos, como iglesia del Señor. Éramos ciegos, ignorantes. Y por la gracia de Dios somos salvos para honrar a Cristo de muchas maneras. ¿Cuántos dicen, Señor, heme aquí, ordena lo que tú quieras y dame a mí las fuerzas para cumplir por tu misericordia y tu gracia? Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por este relato de Saulo. Gracias, Señor, por esta historia tan confrontativa, tan dinámica, tan increíble, Señor, que un hombre declarado enemigo tuyo, tú lo adoptas, lo abrazas, lo envías como uno de los apóstoles más grandes de todos los apóstoles. Oh Padre, vemos en Saulo de Tarso una muestra de tu gran misericordia, la misma misericordia que nos ha tocado a nosotros. Oh Dios, danos gratitud, por favor. Danos agradecimiento. Danos mucha humildad, Señor, para que nosotros en nuestras vidas nos mostremos agradecidos contigo y ejemplos para otros de tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.